¿Por qué era una visión optimista la de la cual estaba hablando? Porque ese recuento es optimista porque se basa en calificar como democrático a todo sistema político que permita la celebración de elecciones para la sustitución de sus gobernantes. Y naturalmente es evidente que eh, se trate de un recuento optimista, porque solo tomando en cuenta eh, la celebración de elecciones periódica, todo o prácticamente todos los estados pueden de esta manera definirse democráticos si solo tomamos en cuenta este criterio. Y bien sabemos que no es suficiente. ¿Qué pasa después del Estado? Con la crisis del Estado liberal, la vez pasada hemos visto que eh, se pasa por el experimento totalitario, pero en general se trata de evolucionar, después de esta breve paréntesis totalitaria, el Estado evoluciona hacia una nueva tipología de estructura política. Se pasa al Estado liberal democrático, que también se llama Estado social o Estado del bienestar, welfare state. El modelo liberal democrático es conocido también como Estado social o Estado del bienestar. Cuando nos referimos a él como Estado liberal democrático, subrayamos que junto con las libertades civiles heredadas del modelo liberal, acepta una intervención popular en la conducción de los asuntos colectivos. Entonces el Estado liberal se democratiza. Cuando utilizamos la denominación alternativa del Estado social o Estado del bienestar, se señala que este modelo tiene como objetivo promover el crecimiento económico y asegurar mayores niveles de bienestar para toda la población. Así que el Estado liberal se socializa. Entonces utilizamos estos tres términos de manera diferente dependiendo de el acento, cuál es la temática en la cual nosotros queremos hacer hincapié con más fuerza. Por De ejemplo, bienestar es el que aplica disculpe, sí, sí, es sí, el sí. que se aplica en el norte de Europa, en Noruega, El, es estado, el mismo. el welfare state. Es el mismo, ¿verdad? El que aplica en los Sí, países sí. del Por ejemplo, escandinavo, ¿verdad? los países escandinavos son los que más lo supieron manejar, digamos, porque incluso Italia, sí, los gobiernos europeos eh, son los ejemplos más eh, que más se hacen del estado del bienestar, de estado, cuando se habla de estado del bienestar. Pero también hay que considerar, podemos considerar otro estado, por ejemplo, Nueva Zelanda, para decir uno. Eh, eh, Ligui en el sí, espectro político, ¿a qué se acerca más? ¿A derecha, izquierda o centro? al momento creo que haya en Nueva Zelanda. O usted a qué se está refiriendo? O sea, cuando se aplica el estado de bienestar, El estado del ah, bienestar. sí. Vamos, entonces, no es derecha o izquierda. El estado tiene determinadas características que ahora le voy a, a decir, aclarar. ¿Por qué se llama estado del bienestar? Cierto, yo diría que por sus características se parece más a, diría yo que un gobierno de izquierda podría cumplir con más eficacia y encajar más tranquilamente en un estado del bienestar. Porque el estado del bienestar es aquí el tipo de estado que quiere favorecer sus ciudadanos en todos los ámbitos posibles. Es un estado que deriva del fin de la Segunda Guerra Mundial. El estado del bienestar tal vez no hubiera existido
si no hubiéramos experimentado las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. El estado del bienestar, el estado liberal democrático o el estado social, como lo queremos definir, nace y se desarrolla a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, porque porque ve en la Segunda Guerra Mundial el fin de casi la decepción. La humanidad está decepcionada por lo que ha visto durante la Segunda Guerra Mundial y entonces borra prácticamente todas las teorías políticas que se habían seguido hasta la fecha y trata de encaminarse hacia experimentar nuevos tipos que puedan ser más beneficiosos para las comunidades. Entonces, la teoría política dice prácticamente que es el momento perfecto para desarrollar una forma de convivir en paz sin que se llegue nuevamente a esto, a este desastre. No, no, que caliente está esto. No, lo que te voy a decir es que Angie desde antier está aquí. Ok, le estaba diciendo que el estado del bienestar nace propio con el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque la humanidad en general quiere mejorar, quiere encontrar una forma estatal, una estructura política que no termine por dañar, que no acabe con una guerra de este tamaño, con estos niveles de destrucción, como fue la segunda, pero también la primera. Por esa razón se desarrolla el estado. El estado del bienestar se llama así porque quiere, ¿cómo se dice?, chiñar el ciudadano desde el comienzo hasta el final, en todas sus necesidades, tratar de asegurar todo lo que un ciudadano puede necesitar. Y naturalmente, como dice usted, César, los países escandinavos cumplen, son un ejemplo a seguir en muchos casos, pero por cierto, después se nos hace difícil seguir ejemplos de estos países porque al final a nivel cultural, histórico y cualquier otra cosa, los países centroamericanos como los países latinoamericanos, pero también los países de la Europa centro-meridional, somos diferentes y por esta razón tal vez algo que pueda funcionar en Finlandia o en Suecia no se podría aplicar en otras partes del mundo o no tendría los mismos resultados. Entonces, sí, por supuesto, hay que tratar de encontrar la manera de imitar estos, estos países en algunas prácticas políticas. Sin embargo, hay que modelar estos proyectos tomando en cuenta la realidad local. César, por favor, ¿quiere agregar algo? Sí. No, bueno, tiene razón eso. No precisamente lo que funciona allá tiene que funcionar acá, ¿verdad? Son dos contextos totalmente diferentes. Y que también tiene mucho que ver ahí la capacidad económica que tenga el Estado, ¿verdad? Por el hecho de que, o sea, usted lo mencionó así, de chinear al ciudadano desde que inicia. Y eso se aplica en temas relacionados con, por ejemplo, salud y educación. Y no sé, por ejemplo, Honduras, qué capacidad tendría de chinear sus ciudadanos en esos temas, ¿verdad? Sería lo adecuado, pero no sé económicamente cómo estaría. Exacto. Y vaya, por ejemplo, otro que tiene un sistema muy similar y que cuida mucho a sus ciudadanos
es Canadá, ¿verdad? Canadá también tiene un sistema bastante, cuida mucho lo que es sus habitantes, ¿verdad? Todos, si no tienen empleo, pues andan viendo cómo le ayudan y todas esas situaciones, ¿verdad? Pero es que también hay que ver, y eso muchas veces los han acusado a los canadienses, que ellos tienen una política interna favorable, pero una política externa todo lo contrario, ¿verdad? Porque los acusan muchas veces de ser explotadores a otros países en Latinoamérica. O sea que solo nos vienen a saquear y ellos se cansan los recursos y por eso sus habitantes muchas veces tienen un nivel. Entonces son contextos que también hay que analizar y no precisamente voy a decir voy a establecer un estado de bienestar en Honduras por el hecho de que son una cultura totalmente diferente. Sí, usted bien dice, mencionando Canadá, porque de hecho cuando hablé de Nueva Zelanda también quería mencionar a Canadá, pero no lo mencioné proprio porque puede ser, no es propio tan evidente, exacto, porque como dice usted, hace este doble juego interno-externo, interior-exterior. O sea, al final sí, pero naturalmente Canadá respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos, eh, es mucho más, sí, a nivel interno funciona bien y también funciona bien para todos aquellos que quieren ingresar a Canadá. Y esta es una diferencia, por ejemplo, abismal con los Estados Unidos, que, como bien sabemos, últimamente han puesto varias barreras y obstáculos para todos aquellos que quieren ingresar. Mientras que Canadá no. Eh, usted hablaba del cierto, cierto, el estado del bienestar debe tener las capacidades económicas de cuidar el ciudadano, así absolutamente como quiere. Y naturalmente hay muchos países que por cuestiones de finanzas no pueden asegurar este nivel de cuidado. Y sin embargo, esto no significa que no puedan eh, empezar de nivel gradual y lento, tratando de favorecer algunos aspectos y ámbitos para avanzar en el transcurso, con el pasar del tiempo, entonces de nivel gradual. Ahora vamos a ver cómo se pudo dar el estado del bienestar, de hecho, dónde sacan todos estos recursos los países que pueden decirse estados liberales democráticos. Lo vamos a ver en el transcurso de esta clase, se lo voy a decir dentro de poco. Diferencias con otro tipo de Estado. Primero vamos a ver cuáles son las diferencias con otro tipo de Estados. Hemos visto cuáles son las características de los Estados que han existido anteriormente al Estado liberal democrático. En el ámbito económico, ahora se habla de economía mixta. ¿Por qué? Este tipo de Estado combina las intervenciones en el sector público y en el sector privado, a diferencia del modelo liberal, donde el Estado no participaba activamente en los asuntos económicos, y a diferencia del modelo soviético, donde el Estado era un actor central. Pueden ver claramente cuáles son las diferencias, ¿no? El estado del bienestar combina intervenciones en el sector público y privado. El modelo liberal no lo hacía. El modelo liberal, en cuanto a lo económico, dejaba prácticamente el mercado para que se autorregulase, ¿no? Y el modelo soviético, al revés, ahí el Estado tenía un papel central en la administración de la economía. El Estado liberal democrático interviene en el ámbito de la previsión social, a diferencia del Estado absoluto, donde se dejaba la tarea a la iglesia. No sé si se acuerdan. Esas son algunas eh, diferencias entre varios tipos de Estado. ¿Cuáles son las bases ideológicas del Estado liberal democrático? Los dos principales representantes son Stuart Mill y John Maynard Keynes. Stuart Mill, sobre todo por sus aportes
para la extensión del derecho de voto. Y John Maynard Keynes, porque habla de una mayor, en sus escritos, habla de una mayor intervención estatal en lo económico y en el social. O sea, preconiza esta característica que después adoptará el estado del bienestar. La experiencia socialista democrática de Alemania, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, de los países escandinavos y del laborismo británico después de la Segunda Guerra Mundial, esos son todos ejemplos de países que bien han empezado con, se han transformado, se han convertido en un Estado liberal democrático. Alemania lo hizo con éxito después de experimentar el totalitarismo nazista. Y también, naturalmente, la Gran Bretaña y los países escandinavos que ya acabamos de mencionar. ¿Por qué se pasa del Estado liberal al Estado social? Y aquí le voy a contestar a la pregunta del por qué algunos países pueden y otros no pueden. Algunos países, por ejemplo, aquellos países, como por ejemplo acabamos de ver la Gran Bretaña. La Gran Bretaña lo pudo hacer porque podía explotar económicamente sus colonias y invertir todos los recursos sacados de la colonia en las políticas de previsión social, por ejemplo, del país, de la madre patria, ¿no? ¿Por qué se pasa del Estado liberal al Estado social? Por tres factores, entonces. En lo económico, la expansión del capitalismo. Se pasa a una producción a gran escala y esto es un primer factor. En lo político, la presión de los sindicatos y partidos socialistas y comunistas estimulados por el mito de la revolución social. Esto lo habíamos mencionado anteriormente, vuelvo a decírselo. Naturalmente, la ciudadanía que prácticamente ha asumido sus roles ahora, estamos hablando de finales de 1800, inicio de 1900, empiezan entonces a moverse, ¿no? Ya se han establecido, bueno, hemos dicho que podemos identificar como fecha de nacimiento del Estado Liberal Democrático 1930, o sea, un poco antes del final. Se concretiza con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero se empiezan a ver, se empieza a transformar el Estado en ese sentido a partir de los años 20, 30 de 1900, o sea, después de la Gran Depresión económica. La presión de los sindicatos y de los partidos socialista y comunista jugó un papel en este nuevo nacimiento, surgimiento del Estado Liberal Democrático, porque prácticamente dejó claro que la ciudadanía necesitaba un mayor respaldo y mayores garantías por parte del Estado y mayor cuidado por parte del Estado para que se mantuvieran los objetivos políticos originales, o sea, lo de asegurar la protección y el bienestar y la igualdad de todos los ciudadanos. También, como ya le dije, la explotación económica de los países colonizados permitieron la inversión en la previsión social según las cantidades requeridas por el Estado Liberal Democrático. Entonces, sí, dos participantes levantaron las manos. Por favor, la palabra a ustedes. Lick, Sí. déjeme ver lo que a día no lo miro. Yo Ah, no. llevé clases con usted.
¿Con quién hablo entonces? Con Paola Romero. Ya días no lo miro, Lick, y entré a esta clase porque ya días lo quería ver. Déjame verlo, Lick. No podemos dejar para el final los saludos. Me pondré la cámara al final. Primero terminamos la clase. Ok, me pongo Dale, y, Lick. y la saludo con gusto. Gracias. César, ¿quería decir algo? Hola. No, Nada. no, Lick, fue que se me levantó. Ah, ok, ok. Disculpe. Entonces terminamos, solo falta la última diapositiva, luego nos saludamos. ¿Qué le quería decir? Un momento clave, como le decía, un momento clave para el arranque del Estado social o Estado liberal democrático se sitúa en la gran depresión capitalista de los años 30. El manifiesto del Estado liberal democrático es el informe Beveridge de 1942, porque prácticamente detalla todas las características que debe tener el Estado, que después será llamado, definido Estado liberal democrático. Porque el informe Beveridge dice que la sociedad de su tiempo debía hacer frente a 5 gigantes o 5 amenazas, que eran la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la miseria en las condiciones materiales de vida y el paro. Y para derrotar a estos gigantes, el Estado no podía inhibirse, debía intervenir con acciones políticas de todo tipo, económicas, asistenciales, educativas, laborales, en dotación de infraestructuras, etcétera, etcétera. La puesta en marcha de estas políticas por los gobiernos europeos de posguerra de 1945 dio lugar al Estado social o del bienestar. Un Estado que debía ocuparse del bienestar del ciudadano desde el vientre de su madre hasta la tumba. From womb to tomb, para decirlo en inglés, como lo dice el informe Beveridge. Esto prácticamente, exacto, resume este informe lo que tenía que ser el Estado liberal y sus características. Bien, son las 4 en punto. Y con esto terminamos la clase de hoy. Así que puedo, un momento, podemos pasar a la fase de las observaciones, comentarios y saludos. Yo me pongo la cámara, así que los admiradores se me pueden ver. Saludos. Y espero sus comentarios, apreciaciones y lo que sea, preguntas sobre la clase de hoy. O sobre el trabajo que están haciendo. Si todo está bien. Pucha, Lick, ya días no lo miraba desde que nos venimos a pandemia. Yo me puse la cámara. Usted, ¿por qué no se pone la cámara? Así que la puedo ver y No, reconocer. yo no, Lick, yo lo quería ver a usted. Bueno, aquí estoy. Un saludo. Sí, cierto. Extrañamos las clases presenciales todos, pero pronto vamos a volver. Una Gracias. pregunta. Sí, Mario. No sabe cuándo es que empiezan todavía las clases presenciales? Ahora, la rectoría nos comunicó que a partir del próximo año se empezará de manera gradual, sobre todo para aquellas clases que necesitan la presencialidad con mayor, sí, que necesita los trabajos, hacer trabajos prácticos y cosas así. Entonces creo ingeniería empezará con anterioridad, mientras Entonces, que no son todos no, todas las carreras no, que tienen empezaron. que asegurar, tienen que asegurar las medidas suficientes para la seguridad de todos. Así que no seremos todos. Probablemente nosotros seremos los últimos, porque nuestro trabajo se puede bien desarrollar a la distancia, así como estamos haciendo.
Espero que Ok, se está ok. desarrollando. Usted me confirma que se está desarrollando bien. ¿Cómo dice, Lee? La clase, digo, la clase de ciencia política, por ejemplo, están teniendo problemas. ¿Cuáles son las diferencias con la presencial? Si fuera una clase presencial, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? ¿Qué le parece? Por cómo la he diseñada, se están Oiga, encontrando a bien. mí a mí no me parece mal como le ha estado dando usted la clase. Ok, Yo, pues la verdad, no tengo ninguna duda al respecto. Te explica bien las cosas y pues bien. no tengo ninguna duda, la verdad. Usted es hermano de otro Monroy y Euseda que Sí, sí, sí. estaba Auceda, es anteriormente. hermano Euseda. menor mío. Ah, vio. Él me dijo que recibió clase con usted. Exacto, porque yo lo tuve el periodo pasado. Sí, él me dijo el periodo pasado, yo recibí clases con él y me estuvo contando Ok, que ok. que usted era de otro país y todo eso. Sí, pero ya me estoy volviendo catracho poco a poco, integrante. Está bueno. Bien, entonces gracias. Algunas observaciones. Gracias por los mensajes de amor que me escriben en el chat. Nicole, Licenciado. sí. Yo le voy a decir algo, porque a nosotros no nos dio clases, y se lo digo porque ya llevé la clase, pero usted nunca nos dio clases por su... Porque todavía yo estoy creciendo, me estoy formando exactamente como ustedes y estábamos en otro momento. Así que gradualmente yo voy perfeccionando mi manera de dar clase. Sí. No, no, Qué bella, Lick, lo amo. gracias. Bien, muchas gracias. ¿Qué Qué puedo decir? bárbaro. Licenciado, solo Sí. una pregunta. Sobre la siguiente actividad que tenemos pendiente, ¿cuándo nos estaría dando los lineamientos? Los lineamientos el próximo lunes se lo voy a dar a través de este tipo en videoconferencia, así como hoy. Le voy a explicar bien cómo hacer la próxima actividad, porque tanto se abre la actividad se abre a partir del próximo lunes. Mientras tanto, ustedes pueden estudiar todo el contenido relacionado con las ideologías políticas. ¿Ok? Esto es importante. O Gracias, utilizando también, recurriendo también a Internet, ¿no? Para buscar eh, documentos válidos, artículos de investigación y cosas así sobre las ideologías políticas. Eso le recomiendo para esta semana que viene, a partir de mañana. Ok. Eh, bien. Sí, César. Liga en esta última parte del estado de bienestar y que dio la explicación de por qué surgió, que, que también era interesante la parte como los países capitalistas tenían un poco de miedo que las revoluciones se extendieran, ¿verdad? En esa parte. En Sí. Latinoamérica también estaba un poco revuelta la cosa con eso de la revolución cubana, entonces ellos tuvieron que buscar una forma de buscar un bienestar para sus ciudadanos. Pero ahora con esa parte que, bueno, hay un apartado que menciona que los sindicatos también hicieron un papel de presión fuerte para impulsar las mejoras dentro del Estado. Sí, sí, Y porque resultó evidente, ¿no? Este desequilibrio entre las clases, la clase de los correcto, propietarios y la clase obrera. correcto. Entonces, pero aquí la duda sería, o sea, ¿cómo pueden volver a implementar un estado de bienestar países como Inglaterra, que a partir de los 80, con esta señora, con la dama de hierro que le dicen Thatcher y con Ajá. Reagan en Estados Unidos? Bueno, en Inglaterra es más evidente, ¿verdad? En Inglaterra en ese periodo eliminaron los sindicatos, ¿verdad? Porque ellos querían, con todo esto del neoliberalismo, entonces, ¿cómo se podría volver a implementar un estado de bienestar en países como Inglaterra, en Estados Unidos, donde el neoliberalismo hasta se respira, pues, porque está en todo sentido? ¿Cómo podrían ellos, dado el hecho de que los trabajadores cada día, es lo que percibo, cada día están perdiendo más derechos y más papel preponderante
en lo que es la política, sino Inglaterra, cómo se salió de la Unión Europea y están teniendo problemas ahorita, ¿verdad? Con todo el combustible precisamente por problemas relacionados. Bueno, estas son preguntas que merecen análisis profundas, que no se pueden resumir en pocas palabras. Ahora, nunca han dejado de un lado, digamos, sus propósitos democráticos liberales estos países. Pero resulta difícil la administración, naturalmente, a estos niveles, porque requiere una presencia estatal en todos lados y un presupuesto también bastante amplio. Bueno, Gran Bretaña y Estados Unidos están hablando de países que están históricamente, por sus historias y culturalmente, también preparados para estos retos y desafíos. Ahí, pero también depende de la eficacia de la democratización de las políticas y de cuánto... Es siempre al final una cuestión de educación. Por eso yo digo siempre que la educación es el ámbito principal que se tiene que reformar en cualquier estado para obtener mejores políticas. Naturalmente no de un solo, no de un día para el otro, sino para mediano y largo plazo. Porque si se logra democratizar, y esto se puede hacer solo o principalmente a través de la educación, la política, entonces se logra, mejor se puede lograr alcanzar estos ideales liberales democráticos. Aquí, naturalmente, hace falta tiempo y esfuerzos para lograr este horizonte, ¿no? Tenemos que trabajar, sobre todo la universidad tiene un papel fundamental para llegar donde el Estado no puede, ¿no? Con sus enseñamientos, con sus enseñanzas, con sus valores. Porque bien sabemos que hay zonas del país que están completamente abandonadas y poco escolarizadas y entonces estas sobre todo están a la merced de cualquier tipo de influencias, de vientos, ¿no? Que sea sobre todo naturalmente un vientos de explotación y miseria y pobreza, ¿no? Esto, no sé si contesté sus preguntas, tal vez, bueno, de hecho, como le decía, no puedo, si la pregunta era, ¿cómo pueden hacerse más liberales democráticos países como Gran Bretaña y Estados Unidos? Esto, la respuesta es a través de una política, la democratización de la política, una mayor democratización de la política, porque una característica más de Estados Unidos, por ejemplo, es la ignorancia del país, porque lo vemos cada día también a través de lo que el país mismo proyecta a través de la televisión, por ejemplo. Vemos ejemplos de una gran decadencia intelectual, por ejemplo, sobre todo diría yo de los Estados Unidos. Al final, la Gran Bretaña puede manejarse y tiende a manejarse mejor. Y evita también este papel de protagonismo que es particularmente subrayado, utilizado por los Estados Unidos. Bien. ¿Algo más? Fue un placer verlo, Lick. Mucho Placerazo gusto, verlo. Paola, Nicole, César, Josué. Gracias. Vamos, Lick, cuídese. Igualmente. Nos vemos el próximo lunes entonces.
Gracias a todos por la atención. Espero que haya sido otra videoconferencia interesante. Nos vemos pronto entonces. Los dejo. Que estudien para esta semana y para las próximas actividades que vienen. Gracias y buenas tardes. Vale, gracias, Gracias. igual, pues, buenas tardes. Gracias, Lick. Adiós, Lick. Gracias, Lick.